Buenas tardes, mi nombre es Yurani Pachón, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental. La siguiente sustentación abarca la información necesaria para un estudio de impacto ambiental aplicado al proyecto hidroeléctrico El Paso. Por lo anterior, la información que se expondrá será la que se evidencia en el presente contenido. El proyecto hidroeléctrico se pretende hacer en 50 kilómetros sobre el río Sumapaz, hecho en la provincia del mismo nombre. En la margen derecha del río se pretende hacer en el departamento de Cundinamarca, en los municipios de Cabrera, Venecia y Pandi, y en la margen izquierda del río en el departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Iconoso. En la presente diapositiva se observan las etapas del proyecto, que como en todo proyecto cuenta con la etapa de diagnóstico, construcción, operación, desmantelamiento o abandono. Este se encuentra en la primera etapa, ya que EMGESA, la empresa dueña de este proyecto, realizó la solicitud de licencia ambiental, está en este proceso, y realizó toda la socialización a la comunidad. Se conoce que en Cabrera se rechazó el proyecto mediante una consulta popular. Mas, sin embargo, se encuentra información de las siguientes etapas. La etapa de operación nos indica la forma como se va a realizar el proceso de captación y de generación de energía según la empresa EMGESA, que básicamente es la dueña de este proyecto. Se dice que se realizarán 3 bocatomas en el municipio de Cabrera y otras 2 en el municipio de Iconoso. Allí se captaría el agua para la producción de energía, se colocarían las casas de máquinas donde se generaría la energía eléctrica y el agua captada será devuelta al caudal del río. Para realizar este proceso, en la etapa de construcción se debe, como lo dije anteriormente, colocar todos estos elementos y equipos, pero también realizar un azud o vertedero sobre el lecho del río, el cual es indispensable para realizar la captación del agua. Pero el río debe ser desviado de su cauce natural para poder construirlo, algo que ya empezaría a impactar significativamente la fauna y flora y los diferentes componentes. Así pues, se evidencia el inventario ambiental del área de influencia, en el cual se muestra toda la fauna y flora presentes en la cuenca media de la región del Sumapaz, donde se divide en 4 ecosistemas teniendo en cuenta y como referente el clima templado, frío y páramo, o sea, los pisos térmicos que favorecen las condiciones para que todos estos animales y plantas vegetales puedan habitar y hagan de este ecosistema una importante reserva natural. Los factores ambientales susceptibles a ser impactados son, en la parte de diagnóstico, el factor biótico por intervención en el hábitat de los animales y la parte social, al presentarse discusiones y decisión para la aceptación del proyecto. En la etapa de construcción es donde se involucran todos los factores. A grosso modo, se observa en abiótico alteración del hábitat de la flora y fauna y pérdida de especies importantes tanto terrestres como acuáticas por tala y desviación del río. En el factor abiótico, impactos al paisaje y al agua por modificación del paisaje y del río. Y aire, porque al haber tala de árboles y plantas se contribuye a que se genere menos oxígeno, y en caso supositorio de que se quemen, se propagaría una gran cantidad de dióxido de carbono. En el factor socioeconómico y cultural se notarían problemas y estrés en los pobladores por escasez de agua. En la etapa de operación se impactarían 3 factores: abiótico, en agua por la alteración de las propiedades de esta, en biótico disminución de flora y fauna acuático por bajo caudal, y en socioeconómico y cultural problemas por escasez de agua, y aún más grave es que la región productiva del Sumapaz perdería gran parte de sus actividades económicas. Finalmente, en la etapa de desmantelamiento, de igual forma, estos 3 factores se verían impactados.
en abiótico por contaminación de agua, paisaje y suelo, debido al deterioro de instalaciones por abandono o si son demolidas, en el mal manejo de los residuos sólidos. En biótico, positivo en flora y fauna porque el entorno se recuperaría un poco, pero también negativo por lo anteriormente dicho. En el factor socioeconómico y cultural, se podrían presentar quejas por contaminación de agua por estructuras abandonadas o demolidas en el mal manejo de los residuos. Existen leyes que protegen los recursos naturales, entre las cuales se encuentran los artículos 8, 59, 79 y 80 de la Constitución Política del 91, consagrando el deber del Estado y de los particulares el de proteger las riquezas naturales de la nación. La ley 99 del 93 en su artículo primero sobre principios generales ambientales señala 9 ítems, de los cuales destacó el 3, 4 y 5, por el enfoque de respetar los páramos, subpáramos y la prioridad del consumo humano sobre otras actividades en el tema de agua. La Ley 79 del 86 declaró como área de reserva forestal protectora la conservación y preservación de todos los bosques que se encuentren sobre la cota de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. El artículo 89 de la Ley 812 del 2003 establece zonas de páramo como zonas protegidas con carácter prioritario para las autoridades. La Ley 388 del 97 en su artículo 35 habla de las áreas de conservación y protección ambiental en la parte rural, tales como páramos y subpáramos y reservas forestales de flora y fauna. Finalmente, el decreto 2041 del 2014 reglamenta el título 3 de la Ley 99 del 93 sobre licencias ambientales. Los materiales a emplear son básicamente los componentes de esta hidroeléctrica, ya que hay varios tipos de hidroeléctrica, así como las estructuras que se pudieron evidenciar en la explicación de la diapositiva de las etapas del proyecto. De acuerdo con el decreto 2981 del 2003, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo, un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo, también aquel proveniente del barrido, limpieza de áreas y poda de árboles. Los residuos sólidos que no son peligrosos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Así pues, en las distintas etapas del proyecto se generarían residuos sólidos y líquidos, aquellos debido a la adecuación del terreno como ramas, palos, lodos, rocas, gas metano y dióxido de carbono si hay quema de vegetación, todos aquellos productos de la construcción, cemento, tuberías, residuos y envases de químicos, entre otros. En la etapa de ejecución, especialmente en época de sequía, se generarían muertes de flora y fauna acuática. En la etapa de desmantelamiento, escombros y estructuras metálicas de concreto, residuos sólidos, etc. Finalizando la presentación, se evidencian en las siguientes diapositivas una lista de chequeo en base al método de calificación, identificando y analizando si el proyecto hidroeléctrico El Paso cumple o no con los requisitos para el estudio de impacto ambiental en sus diferentes etapas. El estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que éste requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley. Este estudio deberá corresponder en su contenido y profundidad las características y entorno del proyecto e incluir lo siguiente. Primero, objeto y alcance del estudio. Segundo, un resumen ejecutivo de su contenido. Tercero, la delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o actividad. Cuarto, la descripción del proyecto, la cual incluirá localización, etapas, dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecución, procesos de identificación y estimación básica de los insumos, productos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos inherentes a la tecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas de control. Quinto, la información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Lo anterior dispuesto en el Decreto 2201 del 2003. Sexto, la información sobre los recursos renovables que se pretenden usar.
Séptimo, la identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles sobre el proyecto. Octavo, la descripción, caracterización y análisis de los factores ambientales del área involucrada susceptibles a ser impactados. Noveno, la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se puedan ocasionar. Décimo, la propuesta del plan de manejo ambiental del proyecto. Bendiciones para todos.